Bendito sea el nombre del Señor. Les puse un mensajito ayer hablándoles acerca de el tema de hoy, que se llama Melodías de Sumisión. ¿Cuántos leyeron o entendieron el mensajito? Melodías de sumisión. Pegado sumisión. No sumisión, no, sino sumisión. Melodías de sumisión. Y el texto que voy a utilizar está en Daniel capítulo 3. 1, 2, 3. Pero antes permítame explicar algo. Vamos a incursionar. No va a ser la primera vez, pero sí de pronto, por no estar acostumbrados, les va a parecer extraño. Vamos a incursionar en un nuevo género literario que se llama narrativa. ¿Por qué es importante pensar y saber sobre la narrativa? Porque casi que el 90% de toda la escritura está en ese género literario, está en narrativa. La Torá completa está en narrativa, los históricos están en narrativa, los evangelios están en narrativa, las cartas son narrativas. Entonces, casi que la totalidad de la Biblia es narrativa, exceptuando lo poético y lo profético. Todo lo demás en la escritura es narrativa. Nosotros, digo nosotros aquí, los personajes que vivimos en esta área del país, Caribe, somos muy sensibles a la narrativa, porque desde niños a nosotros nos están echando historias y cuentos. Que el ciborcito, que el hombre sin cabeza, que el hombre que se volvió caimán, que la peladita que se volvió, ¿cómo se llama? Sirena, todas esas historias, desde niñito. Nos hamacaban ahí en la hamaca, mientras los padres o los abuelos nos echaban historias, y al niño que se iba portando mal nos echaban historias de terror, ¿sí? Para echarnos miedo. Pero estamos acostumbrados a eso, a las historias, a la narrativa. Y por eso para nosotros es muy fácil entender el asunto de la narrativa. Sin embargo, debo ubicarles un poco dentro de la narrativa. Porque estamos acostumbrados a que en los sermones de tipo expositivo, nosotros manejamos como un formato. Ese formato tiene un título, tiene un texto, tiene un auditorio, tiene una introducción, tiene una idea central, tiene un desarrollo de esa idea central y tiene unas reflexiones que tienen que ver con ilustración, con aplicación y con conclusión. Ese es como el formato típico de la predicación expositiva. En la narrativa no usamos ese tipo de formato, sino que en la narrativa utilizamos un formato diferente que tiene 5 pasitos. Escúchenlo para que cuando esté haciendo la narrativa, ustedes se ubiquen. El primer pasito es la descripción de una situación, determinada situación. Un segundo pasito es la escalada de un conflicto o de un problema. Y eso va subiendo, digamos así, de temperatura hasta llegar a un tercer paso, que es el clímax, ya el tope, hasta allí llegó. Y luego después viene un proceso, digamos así, de resolución de ese conflicto, de resolución de ese problema, que termina en un quinto paso, que es la situación final, que tiene que ser distinta, diferente de la situación inicial. Ese es básicamente el procedimiento de la narrativa. Ahora bien, si ya tienen ustedes el proceso en mente o en la escritura, entonces ahora sí puedo decirles que voy a hacer un sermón tipo narrativo basado en Daniel capítulo número 3. Y lo voy a hacer en tercera persona. Es decir, que yo voy a hablar de ese evento, voy a hablar de ese suceso fuera de mí, fuera de nosotros, pero nos vamos a referir acerca de él. Vamos entonces a contar la historia
Y con base en esa historia que contamos, entonces nosotros vamos a sacar lo mismo que sacamos en el formato anterior. Es decir, vamos a sacar entonces cuál es la idea central, vamos a sacar cuáles son los puntos de reflexión, vamos a sacar cuáles son los principios teológicos, vamos a hacer aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el resultado final es exactamente el mismo. Hasta allí, ¿cómo estamos? Muy bien. Entonces les voy a contar la historia. Érase una vez en el imperio más grande de la época, el imperio babilónico. Ocurría más o menos, o transcurría más bien el año 610 tal vez, hasta el año 560 antes de Cristo. Recuerden que venimos así, en reversa, en reserva. Entonces, surge un personaje, el fundador de ese gran imperio, se llamaba Nabopolázar, y su hijo se llamaba Nabucodonosor, por si acaso tienen algún ahijado que quieran ponerle ese nombre, Nabucodonosor. Resulta que Nabucodonosor fue un rey grandísimo, con un imperio inmenso, embelleció la capital llamada Babilonia, y recuerden, uno de los maravillas del mundo antiguo eran los jardines colgantes de Babilonia. Fue un gran constructor, pero se caracterizó por ser un militar muy regio, muy recio, y conquistó muchos pueblos, pero era muy severo con los pueblos que conquistaba. Resulta que puso un cerco sobre Israel y comenzó un proceso de llevar a los israelitas hacia Babilonia. Primero agarró a la clase alta del país, identificó a quienes eran los jóvenes, inteligentes, brillantes, sobresalientes que podían estar allí, y entre ellos escogió a 4 muchachos. Uno se llamaba, estoy en el capítulo 1 ahora, uno se llamaba Daniel, el otro se llamaba Ananías, el otro se llamaba Misael y el otro se llamaba Azarías. Y entonces se los llevó para Babilonia con el fin de prepararles en la literatura, en las artes y en todas las cosas de Babilonia, para que ellos sirvieran allí en Babilonia. Resulta que cuando llegaron allá les cambiaron el nombre a esos personajes. Le pusieron Belsasar, Sadrach, Mesac y Abednego. Y estos personajes entonces comenzaron un proceso inicialmente de dieta, de preparación y de todo lo demás, y se volvieron pilosísimos. Eran realmente pilosos, inteligentes esos muchachos. Muy bien. Resulta que en el capítulo 2, el rey un día tiene un sueño, y en ese sueño ve una gran estatua, una gran imagen. Y de pronto se desprende de un monte una piedra y viene rodando y ¡pra! Pega sobre los pies de la estatua y la estatua se derrumba. Esa estatua tenía una cabeza de oro, tenía un pecho y unos brazos de plata, tenía unas piernas de bronce y tenía unos pies de bronce mezclado con barro cocido. Y entonces Nabucodonosor dijo: caramba, ¿qué será este sueño? Llamó a todos los del imperio, sátrapas, adivinos, sacerdotes y todo, y les dijo que le interpretaran el sueño, pero les puso una trampita y les dijo: yo no les voy a contar cuál es el sueño, ustedes me tienen que decir qué soñé y cuál es la interpretación de ese sueño. Y si no son capaces de decirme qué soñé y cuál es la interpretación, les voy a dar piso a todos. A todos. Y entonces se regó la bola y se revolvieron todos los sindicatos de los sátrapas y de los estos y todo el mundo hablando en contra del rey y todo lo demás. Y finalmente
El rey dijo, así va a ser, les voy a dar piso a todos. Y la bulla llegó hasta donde estaban estos muchachos, Daniel y sus amigos. Entonces Daniel dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer un equipo. Vamos a ayunar y vamos a orar nosotros 4. Y vamos a pedirle al Señor que el Señor nos revele el sueño de el rey para que no mueran todos estos sindicatos que hay aquí de los adivinos, de los sátrapas, de los sacerdotes, porque son gente que tiene familia, son gente que no tiene la culpa de nada de eso. Y efectivamente estuvieron orando y Dios le reveló el sueño a Daniel. Cuando le reveló el sueño a Daniel, Daniel llama a una de las personas que estaban encargadas de ejecutar la orden y le dijo, llévame donde el rey, que ya tengo la respuesta. Llegó donde el rey y entonces le reveló al rey cuál había sido el sueño. Tú soñaste, rey, con una estatua así, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que significa el sueño es, tú eres esa cabeza de oro, oh rey. Vendrá después de ti otro reino, otro imperio que será rápido, demoledor, etcétera, etcétera. Después vendrá otro imperio que será fuerte y conquistador. Y después vendrá otro imperio que será una amalgama allí de barro y todo. Y la piedra que viste es que vendrá un rey que golpeará esa estatua y esa estatua se desmenuzará y todo pasará, se lo llevará el viento. Nabucodonosor quedó tan impresionado que le dio el sueño y la interpretación, que termina el capítulo 2, pongan atención a esto, termina el capítulo 2 con un acto que podríamos llamar de conversión de Nabucodonosor. Como quien dice, se arrepintió Nabucodonosor de todo y se convirtió a la fe de Daniel. Porque dice verso 46 del capítulo 2, engrandeció a Daniel y le dio muchos regalos espléndidos, le hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y jefe supremo. Y Nabucodonosor Daniel usó su influencia e hizo que nombraran también a sus amigos en la administración de la provincia de Babilonia. Allí él estaba en la corte y los demás estaban en el gobierno. Muy bien. Capítulo 2 termina allí. Pero comienza el capítulo 3 y resulta que esa conversión que tuvo Nabucodonosor, no sabemos para dónde se le fue. Porque comienza el capítulo 3 diciendo que Nabucodonosor mandó a hacer una estatua. Oigan, 30 metros de alto, 3 metros de ancho. Una estatua, la puso en un valle. Y entonces ordenó, hizo reunir a todos los gobernantes, a todos los príncipes y a todos los que estaban en la provincia. Y ordenó entonces que cuando sonara una música de una banda que él había contratado y sonaran los instrumentos y la melodía, todo el mundo tenía que arrodillarse y todo el mundo tenía que adorar a esa estatua, sometido a esa estatua. Pasó así, llegó el momento, sonó la música, todo el mundo ombligo para tierra y todo el mundo adoró la imagen, la estatua de Nabucodonosor. Pero estos 3 muchachos judíos que eran parte del gobierno no lo hicieron. Y como en todas partes hay sapos, fueron y sapearon a estos muchachos con Nabucodonosor y le dijeron, oye, ven acá, y tú no dijiste que todo el mundo, mira que el secretario de tal cosa y que el secretario de tal otra y tal otra no te obedecen, ¿cómo así? Y entonces el rey dijo, ¿cómo así? Aquí en mi propio reino eso está pasando, llamen a esos muchachos para acá. Y fueron donde Nabucodonosor, cara a cara. Y Nabucodonosor le dijo, oigan, ¿es verdad esta acusación que están haciendo de ustedes? Y los muchachos le dijeron, efectivamente, rey, así es. ¿Y qué es lo que les pasa a ustedes? ¿Quién se creen ustedes que son? Ustedes son unos aparecidos aquí, yo los conquisté a su pueblo y los traje como cautivos.
Yo soy el Rey Todopoderoso y he dado una orden. Y es que todo el mundo tiene que adorar esa imagen. Y créanme que si no lo hacen, voy a hacer cumplir el castigo que prometí. Y es que todo el que no lo haga, le voy a dar piso de una vez. Los muchachos se miraron entre sí y dijeron, pero el rey le dijo, bueno, les voy a dar un instante aquí para que recapaciten, para que se arrepientan. Y cuando suene otra vez la cosa esa, ustedes serán los primeros en estar allí al frente haciendo el acto de adoración. Y los muchachos le dijeron al rey, rey, ven acá. No es necesario todo eso. Nosotros no vamos a adorar tu imagen. No, entonces les voy a matar a todos. Rey, si nos matas, no importa. Pero el Dios que nosotros adoramos tiene poder para salvarnos. Y si no nos salva, de todas maneras, nosotros no comprometeremos nuestra fe y no adoraremos tu imagen. El rey se llenó de tanta ira, unos muérganos desgraciados que él había sacado de por allá en el cautiverio y ahora tenían la osadía de enfrentársele de esa manera, que mandó a calentar un horno 7 veces y cogió a esos muchachos y los tiró al horno para que se quemaran allí con todo lo que tenían. No sé cuánto tiempo pasó, pero al cabo de un rato dice que él se asomó a la puerta del horno y gritó, porque dice que arrojaron 3 al horno y ahora él veía 4 figuras allí y una de ellas era una figura como con un aspecto de Dios. Y entonces se asomó allí al horno y le gritó, ¡Ey! ¿Están vivos? ¿Están achicharrados? No, estamos aquí vivos. Vengan acá. Y salieron y oh, sorpresa, estaban intactos, ni siquiera olían a humito, ¿sí? Ni siquiera olían a humo y realmente no les había pasado nada. Fue tal la impresión que tuvo Nabucodonosor con el asunto que dice que entonces Nabucodonosor adoró al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego que los había librado. Y no solamente, sino que ordenó que todo el mundo adorara a ese Dios y nadie podía hablar en contra de ese Dios. Y además los empoderó allí en la administración de la provincia. Esta es la historia. Pregunto, ¿qué fue lo que le pasó a Nabucodonosor? ¿Por qué ese cambio de actitud de un texto al otro? ¿Por qué termina en el capítulo 2 en una conversión genuina por Daniel y ahora termina aquí sintiendo celos, sintiendo que ese Dios que le había profetizado Daniel, que era como una roca que golpearía el pie de la estatua y que se desmoronaría, lo incluía a él? Tal vez pensó, mi reino va a caer, mi reino me lo va a quitar otro rey. No, yo tengo que afianzarme aquí en el poder. Yo tengo que de alguna manera empoderarme. Yo tengo de alguna forma que establecer mi propio reino. Exegéticamente hablando, lo que tenemos aquí es que 3 muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, desobedecen una orden del rey para adorar una estatua, son echados a un horno de fuego, Dios los libra y esto hace que el rey reconozca al Dios del cielo, al Dios de esos muchachos y los promueva en la administración de Babilonia. Si trasladamos eso a principios hermenéuticos, tendríamos que decir que un verdadero creyente cultiva una fe que trasciende los dioses y poderes de la cultura y los aferra a Dios. Pero si tuviese que aplicar eso a este auditorio, homiléticamente yo tendría que decir
que este texto, esta palabra, nos desafía a que nuestra fe trascienda la melodía de los poderosos y nos haga fieles al único Dios verdadero que nos permita confesarnos en comunidad. 3 momentos entonces aparecen aquí interesantes. El primer momento, en los versículos 1 al 7, es que esa fijación que tenía Nabucodonosor se convierte finalmente en una realidad. Tal vez celos, tal vez prevención, tal vez aferramiento al poder, tal vez no quería ceder, pero esa fijación lo vuelve creativo. Creativo en el sentido que lo vuelve artista, hace una estatua, crea una música, contrata un equipo de música, establece un orden, contrata un equipo de danzarines y finalmente hasta castigo ofrece al que no obedezca en ese orden que él ha planteado. Esa fijación que tenía Nabucodonosor por el poder, y que si ustedes siguen leyendo más adelante, finalmente Dios comienza a apretar su corazón porque su conversión había sido genuina y hasta sollado se vuelve. Recuerden que esa fijación trastorna la realidad de su propia vida. Pero hay un segundo escenario allí, y es que esa melodía que Nabucodonosor trata de implementar es una melodía de sumisión, porque finalmente lo que está buscando Nabucodonosor es que le obedezcan, es que se sometan, es que reconozcan que Él es el Rey Todopoderoso. Por eso invitó a todas las provincias, a todos los pueblos, a todas las naciones, a todas las lenguas. Por eso reunió todo el poder, los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oficiales, los tesoreros, los consejeros, los jueces, los gobernadores de las provincias. Pero también reunió todo el arte de la época y reunió musicalmente todo lo que había: trompetas, flautas, cítaras, arpas, liras. Si tuviéramos que decir eso mismo hoy, tendríamos que decir que entonces reúne lo que reúne el Festival Vallenato: caja, guacharaca, acordeón, bueno, eso hay en el festival, pero además reúne bajo, reúne trompeta, reúne violines, reúne de todo eso que nosotros tenemos. Y estableció una melodía. Era al sonido de la melodía como el pueblo, los gobernantes y todo el mundo tenía que inclinarse y adorar al Señor, a la estatua que Él había establecido. Era una melodía que el que no se sometía se atenía a las consecuencias, que era su propia muerte. Pero además de eso, va más allá, porque esta es una melodía poderosa, pero además contagiosa. No solamente la gente estaba involucrado en la adoración cuando escuchaba la melodía, sino también pendiente de los que no lo hacían, porque los sapos fueron a acusar a estos 3 muchachos. Y seguramente Nabucodonosor pensaba: no crean ustedes, ninguno de ustedes, que el que no me adore va a quedar bien. ¿Y no será que los poderosos de nuestro tiempo, de nuestra época, nos exigen a nosotros lo mismo? Que identifiquemos su melodía y que acatemos sus órdenes. ¿Cómo es posible entonar otra melodía distinta de la que estableció Nabucodonosor en todo el imperio, si él era la autoridad suprema? ¿Cómo es que unos 3 pelagatos judíos, que además ni siquiera eran de allí sino extranjeros, se atreven a desafiar al rey y a todo el estamento de Babilonia?
El resultado de su desobediencia de manera consciente y voluntaria, ellos lo asumieron. Y ellos dijeron, si morimos, que moramos, pero no vamos a ceder. Ahora bien, si tuviésemos que cerrar aquí la historia, tendríamos que decir que esos 3 muchachos fueron los 3 primeros, ¿cómo se llama? Víctimas, los 3 primeros mártires de la historia de Babilonia. Y allí hubiese terminado la historia. 3 valientes, pelagatos, que no quisieron ceder ante la demanda de Nabucodonosor y que pagaron con su propia vida el precio de la desobediencia. Allí terminaría el relato. Pero déjenme añadir un poco más acerca de este relato. Porque si ustedes recuerdan, la dispersión ocurre o es narrada por una profecía del profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías ha dicho que era necesario que se sometieran voluntariamente al rey de Babilonia, que ellos estarían allá cautivos durante un tiempo, al cabo de los cuales regresarían. Nadie le creyó a Jeremías. Los reyes todos despreciaron a Jeremías y cada vez que hablaba lo metían preso. Entonces nadie creyó eso. ¿Por qué? Porque es que ellos se estaban creyendo realmente que el Dios de los cielos, quien los había escogido como un pueblo, tenía la obligación de resguardarlos y de protegerlos. Pero pregúntense por un instante, ¿por qué el pueblo fue llevado cautivo? ¿Por qué? La parte norte del país, las 10 tribus que vivían en la parte norte del país habían sido llevados cautivos a Asiria en el año 722 y ahora esta parte del sur del país, 1,5 tribus apenas del sur del país, ahora se habían envalentonado y no querían sujetarse a nada. Nabucodonosor comenzó a hacer un trabajo primero de ablandamiento. Y finalmente, cuando la terquedad llegó a su límite, invadió con todo su ejército a Israel. Y ocurrió lo que nadie quería que ocurriera: la destrucción de la ciudad de Jerusalén, incluido su propio templo. Fue arrasado completamente. ¿Por qué Israel estaba allá cautivo en Babilonia? Estaba allá porque nunca quisieron adorar al Señor. Estaba allá porque nunca quisieron ser fieles al Señor. Estaba allá por desobedientes. Estaba allá porque nunca se sometieron y se sujetaron al Dios de los cielos. Y resulta que estando allá, tienen cipote prueba. La prueba de que hay otro rey que les está exigiendo fidelidad y sometimiento. Es como si Dios se pusiera las manos en la cintura y dijera: ajá, ¿y ahora a quién vas a adorar, Israel? ¿Adorarás la estatua de Nabucodonosor? Ya no tenían los elementos emblemáticos de su propia religión. Ya no tenían ni siquiera templo. Seguramente cuando esos 3 estaban hablando con Nabucodonosor, alguno de ellos le dijo al oído del otro: oye, pero ven acá, vamos a aceptar esto, si este es un momentico. Igual ya no tenemos templo, ya no tenemos nada. Igual esto va a pasar rápido. Es como si los elementos externos que constituían su fe ya no existieran. Sin embargo, lo que estaba en juego aquí era algo más que eso. Y lo que estaba en juego era precisamente a quién o delante de quién se rendían. ¿Cuál era la melodía que ellos aceptaban como propia? ¿Se sometían al rey de Babilonia o no se sometían? Pregunto, ¿acaso no es la misma situación que nosotros vivimos hoy? ¿Acaso cada día no estamos sometidos a la misma disyuntiva
de someternos o no someternos a Jesucristo como nuestro Señor. ¿Acaso de pronto no pensamos como pensaron algunos? Oye, pero ven acá, nadie nos está viendo. Oye, pero ven acá, el pastor no se va a dar cuenta. Oye, mis amigos no se van a dar cuenta de eso. ¿Acaso cada día no estamos de alguna manera sujetos a lo mismo? A nuestra sumisión, a nuestra rendición voluntaria ante el señorío de Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuáles serían las melodías que resuenan hoy día en medio de nosotros? ¿Cuáles son las melodías que someten nuestra cultura? ¿Acaso el prestigio, la belleza, el éxito, la influencia, el confort, el saber, el dinero, la aprobación, el poder? Pero lo que sí es verdad es que estamos amenazados por los dioses de este siglo y las melodías mentirosas, cautivadoras que estableció Nabucodonosor para sujetar y someter al pueblo, siguen todavía sonando en medio de nosotros. Siguen resonando en medio de nosotros. Si ustedes comparan la situación inicial con la situación final, encontrarán una cantidad de contrastes hermosos. Por ejemplo, Nabucodonosor es el rey, pero después Nabucodonosor reconoce a otro rey. En la estatua, esa es la obra de Nabucodonosor, pero ahora él está pensando en la obra de Dios en su vida. Nabucodonosor vio una estatua, pero ahora Nabucodonosor está viendo a Dios. Nabucodonosor exigió adoración y ahora él está adorando al Señor. 3 jóvenes funcionarios del gobierno están ahora juzgados por desobediencia y terminan siendo alabados por esa misma entidad que quiere juzgarle. Hermanos amados, necesitamos decidir en un momento histórico, definido, determinado de nuestra vida, a quién le debemos fidelidad. ¿Ante quién queremos ser fieles? ¿A quién adoramos? Si adoramos la estatua de Nabucodonosor y de los reyes poderosos cuando escuchemos su música, o si nos inclinamos frente al Dios de los cielos. ¿De cuál de las melodías nosotros danzamos? ¿Con cuál de las melodías hemos aprendido a danzar? Hoy estaba viendo a la nena de Alejandro con su banderita. ¿Y saben cómo hacía? Danzaba. ¿Quién le enseñó a esa niña a danzar delante del Señor? El Espíritu de Dios fue quien le enseñó eso. Nosotros tenemos que aprender cuál es la melodía que nos invita a danzar delante del Señor. Pero ojo, ojo, un día nuestras acciones serán juzgadas. Y si nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio, realmente el precio va a llegar. Siempre va a llegar. Y no importa si en un momento dado decidimos que de pronto no vale la pena ser fieles porque Dios todo lo perdona y todo lo cree y todo lo ve y todo lo espera. Si no estamos dispuestos a pagar el precio, créanme que no va a haber pasión en nuestra vida, que no va a haber fidelidad en nuestra vida, que no va a haber consagración en nuestra vida, porque necesitamos a quién seremos fieles, a quién nosotros adoramos, qué melodía nosotros queremos bailar
en el nombre del Señor. Que esta experiencia de Nabucodonosor y de estos 3 jóvenes judíos, se me olvidó su nombre, Sadrach, Mesac y Abednego, nos sirvan a nosotros de ejemplo, de modelación, para que aprendamos a adorar al Dios de los cielos. En esta época, ni se los digo, ¿cuántas melodías estarás escuchando para que voten por el innombrable? ¿Cuántas melodías estarás oyendo? ¿Cuántas propuestas estarás oyendo? No, pero es que como el voto es privado, nadie se va a dar cuenta. Tú votas por el que sea y de todas maneras aparece allá como si. Hermanos, es tiempo de decidir. Colombia está en el filo de la oportunidad y es nuestra fidelidad a Dios lo que hará decidir nuestro voto. Que el Señor les bendiga. Ponte de pie con nosotros y vamos a terminar en un momento de adoración. Mientras se pones de pie con nosotros, bajito. Mientras se pones de pie con nosotros, quiero que medites por un instante en lo que hemos platicado. Quiero que pienses cuántas melodías de sumisión llegan a tu vida. ¿Cuántas propuestas te hace el mundo? ¿Cuántas ofertas de tener, de saber y de poder te ofrecen? Pero recuerda, aunque no tengas una estructura religiosa, aunque no tengas elementos de la religiosidad como ellos no tenían en Babilonia, hay una decisión que es necesario tomar. ¿A quién adoras? ¿A quién adoras? ¿A quién adoras? No necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto, oh Rey. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Esa es una decisión para emular. Toma un momento para conversar con Dios. Toma un instante para hablar con Él. Toma un momento para decidir. Y que la gracia del Señor nos acompañe. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús. Canta con nosotros esta canción en señal de adoración. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo, suples mi necesidad. No temeré. Aleluya. Todo va a estar bien. Pues tu promesa es siempre sí, amén.
tú proveerás. Gracias, Dios. Tú proveerás. Cristo, suples mi necesidad. Aleluya. No Gracias, temeré, no. Todo va a estar bien. Pues tu promesa siempre sí, amén. Aleluya. ¿Qué tal si levantas tus manos al cielo un momento? Y así con tus manos levantadas al Señor, una vez más compromete tu fe, tu confianza. Compromete tu esperanza. Compromete tu vida delante de Él. Y una vez más dile: Señor Jesús, confío en ti, espero en ti. Adoro tu nombre santo. Prometo serte fiel. Prometo vivir para ti y obedecerte. Me someto a tu voluntad, a tus principios. Sujeto mi voluntad a la tuya. Y te pido que gobiernes todo lo que soy y todo lo que tengo. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Corazón, no te afanes. Tu esperanza es firme. Alma mía, no calles. Él resucitó. Gracias, Mente Rey. mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Corazón, no te afanes. Tu esperanza es Aleluya. firme. Alma mía, Él resucitó. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Aleluya. Que la victoria está en el nombre del Señor. Que la victoria está en el nombre del Señor. Aleluya. Tú proveerás. Gracias, Señor, por proveer con Tú abundancia. proveerás. Cristo, suples mi necesidad. Sí, Rey. No temeré. Aleluya. No. Todo va a estar bien. Pues tu promesa es siempre sí. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Padre, consagramos delante de ti nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros talentos, nuestras relaciones, nuestros planes, nuestros proyectos de vida. Nos sometemos a ti voluntariamente, Señor. Pedimos que tú gobiernes nuestra casa, que tú gobiernes nuestra vida. Y ahora, Señor, que tu bendición repose sobre cada uno de nosotros. Que la gracia del Señor les acompañe. Que en esta semana el Señor esté con ustedes en cada situación, en cada detalle, en cada momento. Y que en todo lo que emprendan, el Señor los acompañe siempre. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y la iglesia dice: aleluya. Gloria al nombre del Señor. Si le ponen un mensajito a Janet diciéndole que estamos en oración por su esposo, sería chévere.